Laura nació en una casa de paredes de adobe y techo de paja, en una mañana en que llovía poco y el hambre ya rondaba a la familia. Desde el primer llanto quedó claro que la pierna derecha no acompañaría al resto del cuerpo, no por un veredicto divino ni por destino, sino por una lesión en el desarrollo que nadie allí supo explicar. Para el padre, la discapacidad se volvió una vergonzosa justificación para la frustración que guardaba por la pobreza. Para la madre, una mezcla de cuidado, cansancio que se transformó en silencio. La comunidad miraba y susurraba, y esas miradas entraban en la casa como viento. Clavaban, marcaban, enseñaban a Laura a caminar con el pecho apretado. Madalena apareció temprano en su vida, vecina, tía de crianza, o quien más actuara como sombra protectora, y entendió, sin grandilocuencias, que allí había una niña que necesitaba voz. Madalena daba agua, remendaba ropa, contenía el llanto de Laura cuando la gente de la calle se burlaba. Era la presencia que contravenía la lógica de la casa poco a poco. Los hermanos, niños moldeados por las mismas miradas del pueblo, aprendieron primero a reproducir el desprecio. Aprenderían después, con el tiempo, a ver más allá. Todo eso ocurrió dentro del espacio corto de una vida rural apretada. El lugar donde la sobrevivencia cosía decisiones duras y donde la palabra valor muchas veces venía cambiada por utilidad. El narrador sabe que Laura, desde pequeña, entendía más de lo que dejaba transparentar. Sentía el estómago vacío, la vergüenza, las ganas de desaparecer y una resistencia calma que no sabía nombrar. Nada allí era romántico, era concreto, pesado, ordinario. Y fue en ese escenario que la historia se armó para explotar en un único día decisivo. En aquel día específico, el aire parecía pesado como papel mojado. Era mañana de feria y la multitud que iba a la ciudad recordaba al padre que debía casarse, plantar, vender, sobrevivir. El vaquero viudo, hombre rústico y de palabra, apareció en la pequeña casa del patio con una propuesta que no tenía las palabras de promesa, sino de conveniencia. Él veía en Laura no una hija ni una persona, sino una solución. Alguien para trabajar, para cuidar a sus hijos. Una presencia que no exigiría secreto de afecto. El padre escuchó y, presionado por la vergüenza y la desesperación, consideró. El pensamiento no era sobre amor, era sobre cuentas, sobre aliviar una carga que para él parecía imposible de llevar. Madalena percibió factura de aquel negocio antes que nadie. Sintió en las manos el temblor de la negociación y supo, por instinto, que allí se vendía algo que no se podía cobrar. Laura entendió todo, como si cada gesto, cada moneda contenida en el gesto del vaquero, tradujera lo que ella era para el mundo en ese momento, una mercancía posible en la cabeza de quien no veía humanidad. Los hermanos miraron, algunos por curiosidad, otros con el consuelo cruel de quien no era el objetivo. En sus rostros ya había sombra de lo que aprenderían a ser. El vaquero, por debajo de la rudeza, llevaba un cálculo frío. Más manos en la cosecha, menos costo, un hogar ajustado a su medida. No había cariño en la propuesta, había cálculo. Y Madalena, que sabía proteger sin debates grandiosos, hizo lo que pudo en ese instante de aflicción. Puso el cuerpo entre la niña y la decisión. Hizo preguntas con sabor a escarnio. El día prometía ruina o resistencia. Y todos los sentimientos de los personajes, del miedo, necesidad, se mostraron en pequeños actos que el narrador siguió con atención íntima, como quien atestigua lo que no debía ser natural. Cuando el padre finalmente pidió que Laura se quedara afuera,
como si su presencia estorbara la conversación, la niña sintió algo distinto al acostumbrado malestar. Fue una especie de confirmación silenciosa de que en ese día se estaba decidiendo algo sobre su vida sin que ella tuviera voz alguna. Permaneció allí, cerca de la puerta de madera, sintiendo la pierna débil temblar, pero no era solo la discapacidad, era miedo, miedo a ser llevada, miedo a ser desechada del modo que tanta gente parecía encontrar normal. En el patio, el sol pegaba fuerte y levantaba el polvo, pegándose en su rostro, pero Laura no se limpiaba. Estaba concentrada en las voces apagadas adentro. Madalena salió primero, con el rostro duro, decidido, casi ofendido. Se detuvo ante Laura, respiró hondo, y dijo solo que se quedara cerca de ella, sin explicar nada. En ese gesto simple, la llamada a quedarse junta, Laura sintió un tipo de protección que no tenía nombre, pero que apretó su pecho por algunos segundos. Los hermanos observaban desde la distancia, medio divididos entre la curiosidad y la extraña sensación de que algo grave iba a ocurrir. Y el padre aún allí dentro, dudando entre la pobreza que lo aplastaba y la decisión de entregar a su propia hija como quien alivia una carga. Cuando el padre finalmente salió de la casa, el vaquero detrás, ajustándose el sombrero como quien acaba de cerrar la compra de ganado, no un acuerdo sobre una niña. Laura percibió por los ojos del padre que él estaba roto por dentro, pero no lo bastante como para desistir de la idea. Era como si la miseria le hubiera arrancado cualquier capacidad de ver el absurdo. El vaquero miró a Laura demasiado rápido, sin evaluar quién era ella, solo confirmando lo que ya se había dicho sobre su pierna torcida y su utilidad limitada. Madalena, entonces, puso entre ellos con un gesto firme, uno de esos que no necesitaban gritos para dejar claro que nadie allí iba a salir llevándose a nadie. No pidió, no suplicó. Afirmó que la niña no era mercancía y que aquello no iba a pasar hoy ni nunca. El padre quedó sin reacción, dividido entre la humillación de ser contradicho y el alivio escondido de que alguien hubiera tomado por él la decisión que él no tuvo coraje de tomar. Y Laura, que entendía cada vibración de aquel momento, percibió que estaba cambiando, no en el mundo, sino dentro de ella. Después de que el vaquero montó al caballo y se alejó con esa postura de quien no admite ser desafiado, el silencio se apoderó del patio de un modo pesado. El padre no podía mirar a Laura, mantenía los ojos fijos en el suelo, como si viera allí todas las deudas, todas las faltas y todos los fracasos que lo empujaron a ese intento desesperado. Madalena cruzó los brazos y lo miró esperando alguna palabra, algún reconocimiento de que había cometido algo irreversible. Pero él no dijo nada, y eso dolió a Laura más que cualquier grito, porque el silencio confirmaba que, si dependiera solo de él, ella habría sido entregada. Los hermanos seguían en el rincón sin saber de qué lado ponerse. Pedro parecía inquieto, Juan disimulaba, pero ambos sabían que habían sido testigos de algo mayor de lo que imaginaban. Laura sintió las manos sudadas y el corazón acelerado, como si el cuerpo finalmente percibiera el susto que el alma ya sentido antes. Y Madalena, notando el temblor en la niña, sostuvo su hombro con firmeza, como quien dice sin palabras: «Estoy aquí». La tarde siguió con una tensión que nadie podía explicar claramente, pero que todos sentían. Laura fue adentro, trató de ocuparse en cualquier tarea para calmar el caos interno, pero todo parecía escaparse del control, como si cada objeto de la casa recordara lo que casi ocurrió. El padre se quedó afuera, sentado en un toco de madera,
pasando las manos por de vez en cuando, intentando justificar para sí mismo lo que casi hizo. Pensaba en la pobreza, en la presión de los vecinos, en la carga de ser el proveedor de una casa que siempre carecía de todo, pero en el fondo sabía que nada de eso explicaba hasta el punto de aliviar la culpa. Los hermanos se acercaron a Laura de un modo extraño, no exactamente pidiendo perdón, pero mirándola como si hubieran visto algo que hasta entonces ignoraban, que ella podía sufrir de una manera que ellos nunca imaginaron. Madalena quedó circulando por la casa ocupada y alerta, como si cualquier descuido pudiera permitir que alguien intentara de nuevo sacar a la niña de allí. Y Laura, en medio de todo eso, empezó a sentir un hilo de fuerza surgir, un hilo delgadito, casi invisible, pero real. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de los cerros, Laura percibió que el día no había terminado dentro de ella. Todavía cargaba la sensación de que podía ser llevada en cualquier momento, como si la estuviera suspendida en el aire, lista para caer de nuevo. Se sentó al borde de la cama simple, apoyando la pierna buena en el suelo y dejando la otra estirada, como hacía para aliviar el dolor que venía cuando exageraba los movimientos. El olor a humo de la cena mezclado con el polvo del camino entraba por la ventana, trayendo recuerdos de todas las veces que oyeron comentarios sobre su defecto, como si esa fuera su única identidad. Al fondo de la casa, los hermanos cuchicheaban, aún con por lo que habían visto, y Laura escuchaba pedazos de frases, tratando de no lastimarse con lo que pudiera sonar demasiado duro. Madalena entró despacio, se sentó a su lado y permaneció unos segundos en silencio. Ese tipo de silencio que no pesa, acoge. Laura finalmente respiró hondo, percibiendo que, aunque el miedo todavía estaba ahí, no estaba totalmente sola. El padre, sin embargo, seguía preso en su propia culpa, caminando nervioso por el patio como quien revive la escena a cada. Sabía que había fallado de una forma que no se arreglaba con una disculpa simple, pero tampoco sabía cómo mirar a su hija. En su pensamiento, todo había ocurrido por desesperación, por la presión de alimentar a 3 hijos y mantener la pequeña Rosa viva. Pero algo en él, algo que intentaba ignorar, le decía que nada de eso justificaba nada. Cuando finalmente entró en la casa, encontró a Laura y Madalena juntas, y por un momento vaciló, imaginando si había perdido el derecho a ser eso. Laura percibió su presencia antes de alzar la vista, sintiendo el aire cambiar, como siempre sucedía cuando él estaba pesado por dentro. El encuentro fue silencioso y extraño, como si tuvieran que reaprender a existir en el mismo espacio. Y en ese instante, sin palabras, la niña entendió que aquello, ese bochorno, ese dolor, sería parte de su trayectoria durante mucho tiempo. La noche vino despacio, trayendo consigo el frío que hace que la casa huela a cerrado y recuerdos. La lámpara temblaba en el centro de la mesa y la luz proyectaba sombras que parecían mayores de lo que eran. Madalena preparó la cena con manos firmes, moviendo la olla sin prisa, y mientras cocinaba, fue hablando con Laura de cosas prácticas. Cómo cuidar las heridas que aparecían, cómo ahorrar un poco del arroz para los días secos, cómo fortalecer el cuerpo poco a poco. No habló como quien da lección, habló como quien comparte un saber aprendido en la vida. Instrucciones simples, directas, útiles, y la escuchó con atención, guardando cada consejo como si fuera un mapa. Los hermanos terminaron acercándose también, tímidos. Pedro trajo agua a la mesa. Juan acomodó un paño rasgado en la silla.
gestos pequeños que fueron la primera forma de pedir perdón sin tener que decirlo. El padre miraba todo con una expresión que mezclaba vergüenza y alivio. Parecía reconocer que algo mínimo había cambiado. La niña que casi entregó estaba allí, entera, y alguien la defendía. En esa cena modesta, sin grandiosas, surgía una nueva configuración familiar. Laura ya no era solo obligación, empezaba a ser una presencia que exigía respeto. El narrador percibe, sin dramatizar, que ese reconocimiento en las acciones era el comienzo de un proceso largo, una semilla plantada en una noche de miedo que podría con el tiempo convertirse en algo mayor. Y Laura, entre cucharadas, sintió por primera vez que la fuerza que venía de a poco era real y que no tenía que ser solo el reflejo de lo que pensaban de ella. Aquella misma noche, antes de dormir, Madalena se sentó al borde de la cama de Laura y contó historias de mujeres del pueblo que sostuvieron a la familia cuando todo se vino abajo. Hablaba sin romantizar, describía trabajos, caídas y pequeñas victorias. Usó ejemplos concretos, una que cosía para vecinos y guardaba monedas, otra que plantaba maíz en terreno pobre y lograba vender harina. Habló de estrategias, de coraje cotidiano, de sacrificar el sueño por responsabilidad. Laura escuchó y por primera vez imaginó que podría haber un camino más allá de la etiqueta de peso. No era promesa fácil, era un mapa práctico de cómo alguien se mantiene en pie cuando el mundo empuja. Madalena también habló de la dignidad del trabajo y de cómo nadie debe ser visto como mercancía. No habló con rabia, habló con firmeza, y eso resonó fuerte en la niña. Los hermanos, afuera, escuchaban en la puerta como quien no quiere ser excluido. Había un cambio sutil en su respiración, un reconocimiento que aún no tenían coraje de expresar en voz alta. El padre durmió esa noche con el rostro más pálido de lo habitual, quizá pensando en cómo reparar o en cómo seguir sin repetir el mismo error. No había respuestas listas, solo una voluntad nueva de no repetir. Y Laura, antes de cerrar los ojos, sintió que tenía en sí algo que podía crecer. No solo capacidad física, sino la voluntad de ser útil de modo que no la disminuyera, de transformar trabajo en respeto. El narrador, atento, sin falsas celebraciones, sabía que la noche traía alivio momentáneo, pero también plantaba la necesidad de lucha y persistencia que vendría con los años. A la mañana siguiente, el cuerpo de Laura aún llevaba el cansancio emocional del día anterior, pero había una nueva firmeza en la forma en que se levantó de la cama. Apoyó la mano en el marco, acomodó la pierna con cuidado y respiró hondo antes de dar el primer paso. No por culpa del dolor, sino por la sensación de que debía ese día de manera distinta. Madalena ya estaba levantada, barriendo el patio y organizando lo que podía para que la casa tuviera un mínimo de orden. Cuando vio a Laura, hizo un leve gesto con la cabeza, como quien reconoce el esfuerzo sin necesidad de elogios. El padre observaba desde lejos, aún con la culpa en los ojos, intentando encontrar alguna forma de acercarse sin parecer que ignoraba lo ocurrido. Los hermanos se disputaban pequeños quehaceres, exagerando la diligencia como compensara su omisión del día anterior. Laura percibió todo, cada gesto torcido, cada intento silencioso de reparación, y aunque no supiera cómo responder, sintió que podía aceptar ese comienzo. Había un peso nuevo allí, pero también un terreno fértil para reconstruir, aunque ella aún no supiera hasta dónde sería capaz de llegar. Poco a poco, Laura fue asumiendo tareas que antes le evitaban, no por confianza, sino por lástima. Y ella lo sabía. Ese día, Madalena le entregó un balde de agua
Pidió ayuda para lavar algunas prendas. Fue simple, directo, sin la vacilación que los adultos solían mostrar al delegarle algo. Laura sintió el brazo temblar al principio, la pierna molestar, pero continuó, porque allí había una oportunidad de mostrar para ella misma y para los demás que podía contribuir. Los hermanos observaban con curiosidad, quizá hasta con sorpresa, porque siempre imaginaron que ella no sería capaz de soportar tanto peso. Ver lo contrario los movió. El padre, en parte, quedó parado en la puerta viendo cada movimiento con una mezcla de orgullo silencioso y arrepentimiento que volvió a apretar su pecho. Aunque sin decir nada, Laura percibió que aquello lo alcanzaba intensamente, como si ella, sin intención, mostrara lo que él casi perdió por desesperación. Y allí, restregando ropa en el tanque improvisado, con las manos ardiendo y la respiración corta, descubrió que quizá su fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en la determinación que nadie había notado. A lo largo de la tarde, Laura notó que cada pequeña tarea que realizaba cambiaba la forma en que los demás la miraban. No era admiración, no todavía, sino una especie de reconocimiento cauteloso, como si por fin la vieran existir más allá de la pierna torcida. Mientras tendía la ropa en el tendedero improvisado, sintió la brisa caliente golpearle el rostro, y por primera vez eso no trajo recuerdos amargos. Trajo una sensación de presencia. Pedro se acercó despacio, preguntando. Necesitaba ayuda, y Laura notó que su tono no llevaba ironía ni lástima, solo una sincera voluntad de colaborar. Joan, por su parte, quedó callado, pero buscó un banco para que ella pudiera descansar si fuese necesario. Gesto simple, pero significativo. La tarde siguió con los tres trabajando juntos, y Madalena observaba con una sonrisa discreta, satisfecha de ver que el cambio empezaba en los detalles. El padre, desde lejos, seguía luchando con el peso de la conciencia, pero cada miraba a su hija parecía más dispuesto a reaprender su papel en la casa, y Laura, aunque cansada, descubría que el trabajo no disminuía quién era. Al contrario, construía una nueva imagen de sí misma. Cuando el sol comenzaba a bajar, tiñendo el patio de un naranja gastado, Laura sintió un dolor leve en la pierna, de esos que ya conocía bien. Pero en lugar de ocultar la molestia, se sentó en el banquito de madera y respiró hondo, permitiéndose una pausa sin culpa. Madalena llegó, puso un húmedo en su pierna y comentó que el descanso también era parte del trabajo. Frase corta, pero que alcanzó a la niña profundamente. Los hermanos se sentaron cerca, sin decir mucho, simplemente compartiendo el fin del día como si fuese un territorio nuevo para ellos. El padre apareció minutos después, cargando un saco de maíz sobre los hombros. Fue el primer gesto concreto de esfuerzo que hacía desde la mañana, y parecía querer mostrar que también intentaba recomenzar. Miró a Laura con titubeo, como quien pide perdón sin coraje para usar palabras, y ella entendió, no completamente, pero lo suficiente para aceptar ese inicio torcido. En ese final de tarde, todo parecía frágil aún, como si un único desliz pudiera romper la tregua instalada, pero había también algo inesperado, un hilo de esperanza que nadie se atrevía a nombrar. Laura sentía que algo en ella se reorganizaba, como si descubriera por primera vez que podía existir sin pedir disculpas por ello. En los días siguieron, la rutina mostró que los cambios pequeños eran los que más pesaban al final de cuentas. Laura empezó a levantarse más temprano para ayudar a preparar el café y lo poco que había para vender. No hacía ruido para no despertar a la casa,
pero su presencia empezó a sostener el día. Madalena le enseñó a hacer cuentas sencillas, como dividir un saco de harina para que rindiera más. Y la niña aprendió a medir la economía con manos firmes y sin vanidad. Los hermanos, viendo que ella menos lástima y más determinación, empezaron a llamarla para tareas mayores, primero con vacilación, luego con una naturalidad que sorprendió a todos. El padre, tímido, intentó conversar algunas veces, siempre tropezando con las palabras. Aún había vergüenza, pero también ganas de redimirse con gestos prácticos, no con promesas vacías. La comunidad empezó a mirarla distinto, más por consecuencia que por elección. Notaron que ella se las arreglaba y, ya que el respeto allí se ganaba utilidad, empezaron a reconocerla. Pero el narrador sabe que ese reconocimiento público no borra las marcas internas. Laura seguía cuidando heridas que nadie veía, las hechas por miradas y palabras. Aún así, cada porción de trabajo concluida le daba un poco más de aire para respirar, y eso ya era la transformación suficiente para continuar. Cierto día, un hombre del pueblo trajo la noticia de que la sequía iba a apretar y que los precios del maíz caerían. Fueron palabras que sonaron como aviso. Exigieron respuestas inmediatas. En la reunión que se formó en el patio, los hombres hablaron de recortar gastos, vender un animal, buscar crédito. El padre quedó inmóvil por un instante, sintiendo renacer el peso de la responsabilidad. Fue Laura quien, sin teatralidad, sugirió una idea práctica que había aprendido con Madalena: conservar parte del maíz, truecar con vecinos por servicios y buscar trabajo en fincas vecinas por temporada. La propuesta era simple, basada más en saber, esperanza ciega, y trajo un aire de posibilidad donde antes solo había pánico. Los hermanos la miraron con algo que ya no era lástima, sorpresa mezclada con un respeto que crecía natural y despacio. Madalena sonrió, no exageradamente, pero con orgullo contenido. Sabía que enseñar a pensar estratégicamente era dar libertad. El padre aceptó, aunque con reticencia, y en ese acuerdo práctico la casa encontró un plan que podía evitar la ruina inmediata. El narrador observa que fue un plan realista, sin heroísmos. Fue justamente esa realidad la que comenzó a cambiar la marea para la familia. En las semanas siguientes, la casa funcionó casi como un pequeño organismo que dependía del esfuerzo coordinado de todos. Laura asumió parte de la organización de los víveres, registrando mentalmente lo que salía y lo que debía reservarse. No había libreta, pero había precisión. Los hermanos empezaron a trabajar en fincas vecinas y al volver contaban todo lo que veían: métodos, soluciones improvisadas que otros usan cuando la sequía aprieta. El padre, al ver que la familia entera se movía, encontró valor para buscar trabajos temporales también, aunque su energía ya no fuera la misma de antes. Madalena iba y venía entre las casas del vecindario, intercambiando pequeños favores por restos de harina o ayudas puntuales que sostenían la semana. Laura, observando esa maquinaria en movimiento, empezó a entender que no era solo parte de la casa. Era, de algún modo, el de equilibrio. Y esa sensación, aunque cargada de responsabilidad, trajo también un discreto orgullo, algo que nunca se había permitido sentir sobre sí misma. Fue allí que percibió: no necesitaba probar fuerza con grandiosidad, bastaba con existir con firmeza. Con el tiempo, la discapacidad que antes se usaba como justificativo para todo, humillación, desconfianza, limitar expectativas, dejó de ser el centro de las conversaciones.
Laura, aunque aún sentía dolor y tenía limitaciones, adaptó sus movimientos y encontró maneras de trabajar sin hacerse tanto daño. Aprendió a apoyar el peso en el lado más fuerte, a repartir la fuerza de las manos, a descansar antes de forzarse. No era una superación heroica, era supervivencia inteligente. Los hermanos pasaron a tratarla como igual en las tareas, y no porque quisieran incluir, sino porque realmente la necesitaban para que todo funcionara. El padre, en silencio, observaba ese crecimiento y llevaba dentro una mezcla curiosa, culpa y gratitud. Sabía que su hija sostenía la casa de un modo que ninguno de los hombres había logrado antes. Madalena continuaba siendo el pilar emocional, recordándole a Laura que el valor no se negocia, no se cambia, ni se pide que otros reconozcan. El valor se construye y ella lo estaba edificando día tras día. En el fondo, sin embargo, Laura aún cargaba un miedo antiguo, ser desechada otra vez si las cosas empeoraban. Era un miedo que nunca decía en voz alta, pero que él reconoce porque estaba presente en cada respiración más corta cuando las cuentas apretaban. En el fin de una tarde particularmente seca, cuando el viento caliente levantaba polvo, incluso dentro de la casa, Laura notó que el padre estaba distinto. Andaba inquieto, abriendo y cerrando la puerta del granero como si buscara algo que no estaba. Quizá coraje, quizá dirección. Los hermanos también lo notaron. Pedro comentó en voz baja que el maíz no alcanzaría hasta el mes siguiente si no encontraba pronto un trabajo mejor pagado. Laura, oyendo todo, sintió ese apretón familiar en el pecho, pero esta vez no dejó que el miedo tomara el primer lugar. Se acercó al padre despacio, sin confrontar, solo preguntando si necesitaba ayuda. El hombre vaciló, quizás por orgullo, quizás por vergüenza, pero terminó explicando que la situación era peor de lo que imaginaban. Los trueques con vecinos habían disminuido y los empleos temporales eran escasos. Madalena se acercó y escuchó con calma. Reaccionar por impulso. Tenía la costumbre de esperar la verdad completa antes de opinar. Y fue en ese momento que Laura comprendió que debía hacer más que solo ayudar. Debía pensar junto, construir soluciones con ellos. Era un paso grande, pero sintió que estaba lista, aunque la voz interior aún temblara. Esa noche, la familia se reunió alrededor de la mesa de madera gastada, con la lamparina lanzando una luz amarillenta e inestable, dejando el ambiente con cara de urgencia. El padre la situación, esta vez sin ocultar nada, y por primera vez los hermanos no fingieron despreocupación. Asumieron que estaban asustados por lo que venía. Laura escuchó cada palabra como si cargara su peso en el propio cuerpo, sintiendo el golpe de cada frase sobre la falta de comida y la incertidumbre de la cosecha. Tras unos segundos de silencio, fue ella quien habló, sin subir la voz, sin querer impresionar. Sugirió que dividieran las tareas de manera estratégica y que buscaran pequeños trabajos en los alrededores, aunque fueran mal pagados. También habló de plantar algunas hortalizas de ciclo corto, no para vender, sino para garantizar comida mínima en casa. Los hermanos la escucharon atentos. Les resultaba extraño ver a la hermana menor, antes tratada como frágil, conducir una conversación tan seria con tanta claridad. El padre respiró hondo, como si esa sugerencia le devolviera algo de la dignidad que creía haber perdido. Y Madalena, siempre presente, confirmó con la era un buen comienzo, y todos lo sabían. En los días siguientes, la casa se organizó alrededor de las estrategias que Laura propuso, y aunque todo seguía apretado, por primera vez
había un plan concreto. Los hermanos salían temprano a buscar cualquier trabajo, desde arrancar maleza hasta cargar leña. Volvían agotados, pero con pequeñas monedas que ya hacían la diferencia. Laura y Madalena repartían las tareas internas y comenzaron a preparar la tierra seca detrás de la casa para hortalizas simples, ocra, calabaza, frijol de mata, cosas que aguantan el calor. El padre, movido por una especie de vergüenza productiva, decidió pedir trabajo en la hacienda más lejana, algo que antes evitaba por temor a parecer demasiado necesitado. Con cada pequeña victoria, Laura sentía crecer algo dentro, una confianza que no venía de elogios, sino de comprobar que sus ideas funcionaban. No obstante, había días en que el miedo reaparecía de improviso, recordándole aquel episodio vaquero, recordándole que su vida casi fue decidida sin ella. Pero ahora, cuando ese miedo surgía, no la paralizaba. La empujaba hacia adelante, como si le dijera que no podía depender de la buena voluntad ajena para sobrevivir. La familia, sin darse cuenta, se apoyaba en ella de una forma inédita, y eso lo cambiaba todo. Cierto día, mientras cavaba la tierra dura con una asadita vieja, Laura sintió la pierna estremecerse y tuvo que sentarse. El dolor subía por el muslo como un recuerdo. Sus limitaciones, pero respiró hondo y esperó que pasara, sin dramatismo, sin victimismo. Madalena lo notó y se acercó despacio, sin mirar con lástima. Miró como quien entiende que la fortaleza también es saber parar antes de romperse. Se sentó a su lado y contó que, cuando fue joven, también tuvo que aprender a respetar el propio cuerpo, aun cuando la vida exigía más de lo razonable. Laura escuchó y dejó que esas palabras entraran despacio, como si cada frase fuera una especie de permiso. No culparse. Los hermanos, observando desde lejos, no hicieron bromas ni comentarios, cosa rara, porque ya comprendían que su esfuerzo superaba cualquier expectativa antigua. El padre llegó poco después, sudado del trabajo recién conseguido, y al ver a Laura sentada no vio debilidad, vio a alguien que estaba sosteniendo la casa con él. Y en ese instante se creó una conexión silenciosa entre ambos, aún frágil, aún herida, pero real. Con el paso de las semanas, las primeras comenzaron a nacer, y aquella visión simple, pequeños brotes verdes en un suelo antes agrietado, trajo un alivio que nadie pudo ocultar. Laura se sorprendió sintiendo un orgullo casi infantil al ver las hojas brotar, porque eso significaba más que comida, significaba que el esfuerzo colectivo funcionaba. Los hermanos llegaron temprano el día que vieron los brotes y llamaron al padre, que observó en silencio, como si necesitara tiempo para aceptar que ese cambio había nacido de las ideas. Hija, Madalena se plantó al lado de Laura y comentó en voz baja que la tierra responde mejor cuando quien la cuida no se rinde fácil. Frase simple pero cargada de sentido. Laura absorbió las palabras sin romantizar. Sabía que nada de eso garantizaba futuro, pero al menos garantizaba el mañana. Por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía respirar más liviana, sin la sensación constante de amenaza rondando cada gesto. El narrador observa que, aun con esa nueva ligereza, también existía miedo real de que todo pudiera derrumbarse otra vez, y quizá era eso lo que los hacía más unidos. Laura, mirando esos brotes, sintió una comprensión nueva. No era una carga, era parte de la fuerza que movía todo. Pero fue en una tarde nublada, cuando el olor de lluvia leve llegó de lejos, que Laura vivió un momento que selló un cambio profundo entre ella y el padre.
Él la llamó para ayudarle a reparar la cerca del fondo, una petición simple, pero que meses atrás no habría ocurrido. Caminaban lado a lado. El padre parecía elegir las palabras como quien selecciona herramientas, con miedo de usar la equivocada y estropear el trabajo. Al llegar a la cerca, explicó lo que había que hacer, mostrando las tablas podridas y señalando dónde la madera cedía. Laura escuchó atenta y, al ofrecer una solución práctica, el padre se detuvo un instante, realmente escuchando, no solo tolerando. Fue un intercambio breve, sin emoción explícita, pero cargado de un peso enorme. Él reconocía capacidad, algo que antes parecía imposible. Trabajaron en silencio y cada martillazo pareció coser un pedazo de la relación que la desesperación y la ignorancia habían rasgado. Cuando terminaron, el padre se pasó la mano por la frente sudada y dijo un gracias, casi tímido. Un agradecimiento real, sin lástima, sin deuda, solo reconocimiento. Con la convivencia más próxima, los hermanos empezaron a ver a Laura de una forma que nunca antes permitieron. Pedro notó que ella tenía una resistencia silenciosa, distinta de la fuerza física que él y Juan mostraban en el trabajo duro. Juan, que antes repetía las bromas del pueblo, empezó a incomodarse cuando alguien comentaba la pierna mala de su hermana. No reaccionaba abiertamente, pero su rostro se endurecía, como si algo lo pinchara por dentro. Un día, mientras los tres separaban maíz en el patio, Joan soltó un comentario simple. Dijo que Laura tenía más mano para calcular que cualquiera de ellos. No fue un elogio exagerado, no sonó gentileza forzada, fue solo una constatación, y en ese instante Laura sintió algo distinto. Por primera vez, uno de los hermanos la veía por algo que ella hacía, no por algo que le faltaba. Madalena, observando desde lejos, sonrió sin intervenir. Sabía que los cambios reales suceden así, en detalles que solo quien convive percibe. El narrador nota que esa nueva dinámica entre ellos sería uno de los pilares que sostendría todo lo venidero. Mientras tanto, las noticias de la región empeoraban. Sequía prolongada, escasez de trabajo y muchos vecinos pensando en abandonar la tierra. La tensión crecía dentro de la casa, como si cada día trajera una advertencia silenciosa de que el esfuerzo quizá no alcanzaría. Pero Laura, curiosamente, no se vino abajo. Al contrario, parecía más serena que todos, como si hubiese aprendido a moverse dentro de la inestabilidad. Ayudaba a separar víveres, repasaba mentalmente los posibles trueques y hablaba con Madalena sobre cómo estirar lo poco tenían. El padre, al ver la postura de su hija, empezó a confiar en ella de un modo distinto, ya no como alguien frágil, sino como alguien capaz de ver caminos. Los hermanos seguían trabajando donde podían, y cada pequeña moneda era recibida como victoria. Aún así, había noches en que la desesperación rondaba la casa, entrando por las rendijas como viento frío. Y Laura, tendida en el colchón delgado, sentía miedo, claro, pero sentía también una determinación que antes no tenía, una certeza que no dejaría que la familia se destruyera. Fue en una mañana sofocante, con el cielo cargado y sin viento, que una vecina apareció trayendo la mala noticia. La hacienda donde el padre trabajaba había despedido a parte de los hombres. El padre volvió ese mismo día con el sombrero en la mano y una expresión que mezclaba frustración y vergüenza, como si hubiera fallado otra vez. Los hermanos entendieron de inmediato el impacto de esa pérdida. Las monedas que llegaban esporádicamente ahora, aún más escasas. Laura sintió el suelo temblar un poco.
no porque dudara de la capacidad familiar, sino porque sabía que aquello pondría demasiada presión sobre todos. Aún así, respiró hondo e intentó organizar mentalmente lo que aún tenían, lo que podían vender, lo que podrían truecar con vecinos antes de que la crisis empeorara. Madalena estuvo al lado del padre, diciendo pocas palabras, pero sosteniendo su presencia como quien dice: «No te desmorones ahora». El narrador percibe que, momento, la fuerza emocional de la familia entera se agarró a lo que Laura había venido construyendo sin advertirlo. Un hilo de racionalidad en medio del caos. Y ella, aún temblando por dentro, mantuvo el rostro firme. Por la noche, con la lamparina casi apagada, el clima en la casa parecía de velorio. Nadie sabía exactamente qué hacer, y el silencio pesaba tanto que se oía el viento golpear las tejas sueltas. Laura, sentada en el suelo con las piernas dobladas, de la forma que le causaba dolor, observaba cada rostro, el cansancio del padre, la preocupación de los hermanos, la serenidad fatigada de Madalena. Sintió miedo, claro, pero lo que más la tocó fue darse cuenta de que todos esperaban que alguien dijera algo que resolviera la situación. Y ese alguien parecía ser ella. Entonces Laura propuso que, en vez de depender de un solo trabajo, se dividieran en tareas menores. Los hermanos podrían buscar servicios puntuales en más casas, el padre ofrecer reparos en cerca galpones, mientras ella y Madalena cuidarían las trueques y el cultivo. No era un plan garantizado, pero era posible. Y eso bastó. El padre la miró con mezcla de sorpresa y alivio, como si por fin viera quién era realmente su hija. Y en esa noche, sin fiesta ni sonrisas, la casa encontró una dirección para seguir adelante. Los días siguientes fueron de intenso esfuerzo colectivo, y cada uno encontró la forma de contribuir sin esperar grandes recompensas. Pedro consiguió trabajo cargando. Para un comerciante del pueblo, trabajo pesado que dejó sus hombros marcados, pero lo hacía sin quejarse. João empezó a arreglar herramientas viejas de los vecinos a cambio de comida, mostrando una habilidad que ni él sabía que tenía. El padre se dedicó a recorrer fincas cercanas, ofreciendo ayuda con cercas y corrales, y aunque algunos rechazaron, otros aceptaron, trayendo pequeñas monedas que ya hacían la diferencia. Laura y Madalena asumieron la organización de la casa y los trueques. Mentalmente, lo que faltaba, lo que podía guardarse, lo que podía negociarse, todo seguía siendo difícil, pero existía un ritmo, un movimiento constante que evitaba el desespero total. Y pese a que el dolor en la pierna aumentaba en algunos días, Laura aguantaba porque sentía que su papel era más grande que cualquier incomodidad física. El narrador sabe, era esa conciencia silenciosa la que la convertía en el eje de todo. La comunidad, que antes veía a Laura como un peso, empezó a ver algo que pocos esperaban: firmeza. Algunas mujeres venían a preguntarle cómo hacía para mantener los trueques aún en crisis. Otras comentaban que tenía cabeza buena, como decían por allí. Laura escuchaba sin deslumbrarse. Conocía demasiado bien lo que esas mismas personas habían dicho de ella en el pasado. Pero también comprendía que el respeto en ese lugar se gana con utilidad y constancia, no con caridad. Los hermanos empezaron a defenderla cuando alguien insinuaba que molestaba, que ayudaba, y eso para ella valía oro. El padre, cada vez más tímido, la llamaba para decidir cosas pequeñas de la casa: si vender un galón de agua, si guardar un saco de maíz, si valía la pena aceptar cierto trabajo. Su confianza era torcida, tímida, lenta, pero sincera, y Laura, aún con memorias de rechazo,
Empezó a aceptar que quizá estaba forjando un lugar para sí en ese mundo donde antes solo cabía como sombra. Fue en una mañana de mucho calor, cuando el suelo parecía vibrar. Sequedad, que Laura sintió que algo dentro de ella había cambiado de forma irreversible. Se despertó antes que todos, como de costumbre, y pasó unos minutos sentada al borde de la cama, observando el silencio de la casa. No era el silencio tenso de antes, era un silencio de gente cansada, pero unida. Al salir al patio, vio los brotes creciendo fuertes y sintió una ola inesperada de orgullo, algo que nunca tuvo espacio para sentir. La pierna dolía, sí, pero ya no miraba el dolor como límite, como parte del camino. Madalena apareció y sin decir mucho le dio un paño para secarse el sudor. Gesto simple, pero lleno de reconocimiento. Fue entonces que Laura entendió que sin saberlo se había vuelto alguien que sostenía no solo tareas, sino esperanza. Y esa constatación le apretó el pecho de modo extraño. Era responsabilidad, pero también pertenencia. El narrador acompaña ese momento con cuidado porque sabe cuánto significará para lo que vendrá después. Ese mismo día, al mediodía, padre volvió de la carretera con malas noticias. La cosecha de la región vecina se perdió y los comerciantes pagaban menos por los productos. Cuando lo contó, la casa quedó inmóvil por segundos. Todos entendieron la magnitud del golpe. Los hermanos intercambiaron miradas preocupadas, ya imaginando lo que eso significaría para los próximos meses. Laura sintió una punzada de miedo atravesar el cuerpo, rápida y certera, que la devolvió a tiempos que quería olvidar. Pero respiró hondo y preguntó: padre, si conocía a alguien que necesitara reparos, alguien con animales que cuidar o cercas que reforzar. Él dijo que sí, que algunas casas necesitaban, pero que el pago sería pequeño. Laura lo miró con firmeza y dijo que pequeño todavía era mejor que nada y que se las arreglarían como siempre lo hicieron. El padre asintió y en ese gesto había algo raro. Le estaba permitiendo a la hija guiar, y eso para él fue casi una redención. Las semanas siguientes tuvieron un ritmo duro pero con... Y esa constancia evitó que cayeran. El padre aceptó cualquier arreglo, desde reparar portones hasta cavar pozos rasos, aun sabiendo que el pago sería mínimo. Pedro y João se desdoblaban en distintos trabajos, a veces pasando el día al sol por unas monedas que mal compraban harina, pero volvieron siempre resueltos a no rendirse. Laura y Madalena mantuvieron vivo el cultivo, regando con la poca agua que juntaban y controlando lo que entraba y salía de la cocina. Era extenuante, pero había fuerza colectiva que antes no existía. Una fuerza que giraba alrededor de la determinación silenciosa de Laura. El dolor en la pierna aumentaba en los días de esfuerzo, y Laura casi nunca lo comentaba. Pero Madalena lo notaba en sus movimientos lentos, en la respiración corta. Aún así, la niña continuó porque sabía que parar significaría dejar a la familia más expuesta. El narrador entiende. Ella cargaba un peso emocional que nadie le pidió, pero que asumió porque comprendía que era la capaz de sostenerlo sin quebrar. Fue durante una tarde intensa en la huerta que el padre finalmente tuvo el coraje de tocar el asunto que evitaba desde el día del vaquero. Se acercó despacio, limpiándose las manos en la ropa gastada, como preparando el terreno antes de hablar. Laura percibió el movimiento y sintió el corazón apretarse, porque sabía exactamente qué tema vendría. Esa herida era antigua, pero aún ardía. El padre dijo con voz baja y sin rodeos que se avergonzaba de lo que hizo,
que la desesperación lo había tomado y que nunca más permitiría que alguien tratara a su hija como objeto. Laura escuchó en silencio, sin desviar la mirada, absorbiendo cada palabra como quien quiere cerrar por fin ese capítulo en su interior. No hubo abrazo, no hubo llanto, no era su estilo, pero hubo un entendimiento profundo, casi físico, de que esa relación torcida se estaba arreglando. Madalena, que observaba desde lejos, dejó escapar una sonrisa corta, sabiendo que esa marcaba un hito en la vida de ambos. Y Laura, por primera vez, sintió que ese hombre ya no la veía como carga, sino como parte esencial de la supervivencia familiar. Con la relación entre ella y el padre respirando sin ese peso asfixiante, Laura comenzó a ocupar la casa de forma distinta, ya no con cuidado para no molestar, sino con presencia plena. Empezó a reorganizar cosas en la cocina, separando víveres por prioridad, creando pequeñas estrategias para que nada se desperdiciara. Hermanos, viendo su capacidad natural para ver orden donde ellos veían caos, comenzaron a consultarla antes de decisiones sobre trabajos del día. Era curioso. Laura no buscaba autoridad, pero la conquistaba por la claridad de su mirada. Madalena, siempre atenta, reforzaba esa confianza, diciendo que saber pensar era tan valioso como saber levantar peso, quizá más. El padre la empezó a llamar para acompañarlo a visitar vecinos que pedían reparos, no para trabajar, sino para escuchar y en qué hacía falta. Y Laura, ahora vista con respeto, se permitía hablar más, exponer ideas, sugerir caminos, algo impensable meses atrás. El narrador ve ese cambio con cuidado. No vino de un gesto grandioso, sino de la suma diaria de pequeñas resistencias. Pero fue cuando la sequía apretó de verdad que la transformación de Laura se mostró por completo. El agua empezó a faltar incluso para tareas mínimas, y varias familias de la región comenzaron a abandonar tierras, dejando casas vacías, plantaciones muertas. La huerta de Laura resistía, pero con dificultad. Cada hoja verde parecía un esfuerzo colectivo de sobrevivencia. El padre volvió varias veces con el rostro abatido, visiblemente cansado de las largas caminatas y de intentos fallidos de conseguir trabajo. Pedro y Juan comenzaron a enfermar de agotamiento, perdiendo peso, y la casa entera se llenó de una tensión silenciosa que recordaba a épocas en que todo estuvo por venirse abajo. Entonces Laura decidió asumir responsabilidades, no porque quisiera probar algo, sino porque sabía que nadie tenía la fortaleza emocional necesaria para sostener ese momento. Empezó a negociar trueques con más firmeza, buscó ayuda en casas donde antes habría temido tocar la puerta y organizó la rutina para que cada esfuerzo valiera. Y, aun con la pierna doliendo en cada paso, siguió porque entendía que su valor no se definía por lo que faltaba, sino por lo que era capaz de levantar pese a la carencia. En cierto punto, sequía fue tan severa que hasta los animales de los vecinos empezaron a decaer, afectando las transacciones que sustentaban a la familia. Muchos hogares vecinos estaban tan desesperados como ellos y cada visita de Laura era mezcla de expectativa y frustración. Pero curiosamente ya nadie la trataba como antes. Ahora la recibían con respeto, pedían su opinión, escuchaban sus sugerencias. Un día, una vecina le pidió ayuda para separar víveres porque confiaba en su juicio para dividirlo. Laura volvió a casa con un puñado de harina y frijoles, pagados no por caridad, sino en trueque, justo por su trabajo. Los hermanos quedaron impresionados, diciendo que nunca vieron a la gente respetar tanto lo que ella hacía. El padre, al escuchar, sostuvo el sombrero contra el pecho.
Gesto simple, pero cargado de significado, como si finalmente viera cuánto se había convertido su hija en indispensable. Y Laura, pese al cansancio en los huesos, sintió que vivía algo que antes parecido imposible, ser vista como fuerza, no como debilidad. Pero el giro decisivo ocurrió cuando la comunidad reunió a los vecinos para discutir la posible distribución de agua desde un pozo lejano. Fue una reunión tensa, llena de hombres desesperados, algunos exaltados y otros resignados. El padre llevó a Laura consigo, algo impensable antes. La quería allí porque confiaba en lo que ella pudiera aportar. Durante la discusión, muchos hablaban a la vez y algunos insistían en que solo los fuertes debían ir a buscar y transportar el agua. Laura escuchó en silencio hasta que notó que el plan se montaba sin considerar cómo almacenar el agua sin pérdidas. Pidió la palabra, sin alzar la voz, y explicó una solución simple: usar los galones y barriles abandonados por las familias que se habían ido, evitando desperdicio y permitiendo que más gente tuviera acceso. La idea era práctica, no exigía fuerza física y podía implementarse de inmediato. El silencio que siguió a su explicación distinto. No era sorpresa, era respeto. Y en ese instante, por primera vez, toda la comunidad reconoció en Laura lo que su familia ya empezaba a ver. Era un liderazgo silencioso, la fuerza inesperada. La solución propuesta se puso en marcha ese mismo día, y el resultado sorprendió hasta a los más desconfiados. Los galones recogidos de las casas abandonadas se limpiaron, alinearon y enterraron parcialmente para mantener el agua más fresca. Algo simple, pero que nadie había pensado. Con eso, distribución quedó más organizada, evitando peleas y permitiendo que más familias sobrevivieran al período crítico. Los hermanos de Laura, al ver la reacción de la gente, sintieron un orgullo que no sabían cómo expresar. Pedro le comentó a Madalena que su hermana pensaba como gente grande, y Juan estuvo de acuerdo sin ironías, algo raro hasta poco antes. El padre observaba a distancia con una sonrisa contenida y emocionada, notando que la hija que casi entregó como moneda de cambio salvaba no solo a su familia, sino a parte de la comunidad. Laura, pese a los elogios, mantuvo su postura habitual, práctica, contenida, enfocada en lo que había que hacer, pero por dentro algo cambiaba profundamente. Empezó a aceptar que tenía valor real, no prestado ni condicionado. Con la mejora en la organización del agua, la tensión regional bajó un poco, permitiendo que la familia respirara por primera vez en semanas. Los víveres seguían escasos y el porvenir incierto, pero la sensación de desespero constante dio paso a una determinación más calmada. Las hortalizas alcanzaron para comidas modestias y cada cosecha se celebraba como victoria. Laura fue buscada por más vecinos que querían que les ayudara a organizar sus provisiones, y ella iba no por vanidad, sino porque entendía que sobrevivir también exigía unión. Los hermanos seguían esas pequeñas clases con orgullo silencioso, viendo que la fuerza de su hermana superaba los límites de la casa. El padre, a su vez, empezó a hablar con más confianza en las reuniones vecinales, usando las ideas de Laura como base para decisiones. Era impensable tiempo atrás, cuando apenas podía mirarla sin sentir culpa. Laura, observando esa nueva dinámica, sintió una mezcla de responsabilidad y pertenencia, como si, por primera vez, su existencia tuviera un lugar claro en el mundo. Pero fue en una tarde de viento fuerte, cuando nubes oscuras se juntaban anunciando lluvia, que Laura enfrentó la mayor prueba de su fuerza. Un tramo
La vieja cerca cedió, y algunos animales de un vecino invadieron parte de la pequeña plantación que sustentaba la mitad de lo que tenían. Los hermanos corrieron a ahuyentar a los animales, y el padre intentó reforzar la cerca con lo que tenía, pero la confusión los dejó nerviosos. Laura, viendo la escena, sintió el corazón dispararse. Esa huerta era fruto de meses de esfuerzo y perderla significaba volver al desespero. Aún con la pierna palpitando, corrió lo que pudo y empezó a organizar. Hermanos, ¿quién debía tapar el hueco? ¿Quién guiar a los animales fuera? ¿Quién recoger lo que quedaba intacto? Madalena ayudó amarrando estacas y sujetando las ramas más gruesas, manteniendo la calma que siempre salvaba momentos. La escena fue caótica, pero hubo algo que antes no existía. Nadie dudó de las instrucciones de Laura. Al final, lograron salvar gran parte de la plantación, no sin pérdidas, pero evitando el desastre. Cuando todo terminó, Laura estaba exhausta pero firme, sintiendo pecho la confirmación de que su fuerza no tenía retorno. Cuando la lluvia finalmente llegó esa noche, fina y prolongada, pareció casi un alivio que nadie tuvo valor de celebrar en voz alta. La familia se reunió en la puerta de la casa, observando la tierra oscura absorber cada gota como quien bebe después de días perdidos en el sertón. Laura sentía la pierna latir por el esfuerzo de la tarde, pero la sensación de haber salvado parte del cultivo superaba cualquier molestia física. Los comentaron entre ellos que sin su rapidez el daño habría sido mayor. El padre, poco expresivo, puso la mano en el hombro de la hija y dijo solo: «Hoy nos salvaste». Fue una frase corta, pero cargada de todo lo que nunca supo decir. Madalena se quedó en silencio con la mirada amable de quien ve una historia entera cambiar delante de sus ojos. Y Laura, escuchando la lluvia en el techo, sintió un reconocimiento profundo, no de gloria, sino de merecimiento. En los días siguientes, la lluvia a recuperar parte de la huerta, y eso trajo un respiro inesperado para la casa. Con un poco más de verde creciendo, la familia consiguió comida suficiente para atravesar otro periodo difícil sin depender tanto de trueques. La comunidad volvió a buscar a Laura, ya no solo por ayuda práctica, sino por orientación sobre cómo mantener plantaciones vivas aún en sequía. Ella explicaba con calma cómo observar la tierra, ahorrar agua, improvisar galones y evitar desperdicios. Los hermanos, viendo conversaciones, empezaron a sentir un orgullo que antes no sabían manejar. Su hermana era referencia para todos. El padre, al ver esas escenas, se quedaba en silencio, absorbiendo que la niña rechazada y casi negociada ahora sostenía no solo la casa, sino parte del vecindario. Laura seguía humilde, pero algo en ella se ajustó. Ya no caminaba encogida, ya no evitaba mirar a la gente a los ojos. Y el narrador sabe que ese cambio de postura dijo más que cualquier palabra. Era la prueba viva, su reconstrucción interna. Con la situación algo más estable, Laura notó algo que antes pasaba desapercibido. Ya no era tratada como excepción dentro de su propia casa. Los hermanos pedían su opinión antes de decisiones. El padre compartía preocupaciones, y Madalena confiaba en Laura, tareas que antes asumía sola. Era una transformación silenciosa, surgida no por un gesto único, sino por la suma de lo que ella hizo en meses de mayor dificultad. Aún así, Laura no se acostumbró del todo a su papel. Parte de ella temía que todo pudiera venirse abajo de nuevo, como tantas veces antes. Pero al mismo tiempo sentía que por fin había conquistado un lugar que nadie podría quitarle. Una tarde tranquila, mientras separaba semillas para la próxima siembra, notó que ya no pensaba como quien debe probar su valor,
Pensaba como alguien que ya lo tenía. Madalena, desde lejos, sabía que esa era la mayor transformación, la que nace de adentro y no depende de la opinión ajena. Laura respiró hondo. Sintió la vida encajar, finalmente, sin más dolor que el ya habitual. Pero la vida no deja descansar mucho tiempo, y la prueba llegó en una mañana en que el padre volvió con noticias de que un grupo de viajeros buscaba trabajadores temporales en la región. Era una oportunidad rara, pero exigía que alguien en la casa quedara responsable de organizar los víveres, cuidar los trueques y supervisar el cultivo. Los hermanos querían ir juntos para aumentar el ingreso, y el padre también necesitaba trabajo. Era chance de juntar algo antes de la próxima sequía. Por unos minutos la casa quedó en silencio, tratando de decidir lo justo. Entonces el padre dijo sin dudar que Laura quedaría a cargo de todo mientras ellos se fueran. No lo dijo como imposición, sino como reconocimiento de que ella era la única capaz de mantener la casa en funcionamiento. Los hermanos estuvieron de acuerdo al instante, sin cuestionar, y Madalena afirmó que Laura ya lo hacía de forma natural. Laura sintió un frío en el estómago, no de miedo paralizante, sino de conciencia. Ese sería su mayor desafío hasta entonces, y por primera vez no retrocedió ni minimizó su capacidad, solo asintió, sabiendo que podía sostener aquello. Los días previos a la partida fueron de intensa preparación, y Laura sintió el peso creciente de la responsabilidad acomodarse en sus hombros. Revisó cada rincón con Madalena, separando lo que tenían, estimando lo que necesitarían y planeando trueques estratégicos para no quedarse comida. Los hermanos la observaban atentos, notando que ella veía detalles que ellos nunca miraron, pequeñas brechas para ahorrar, sitios de donde evitar desperdicio. El padre, antes de irse, le explicó algunas herramientas y dónde guardaba piezas, pero en el fondo sabía que Laura aprendería rápido lo que faltaba. La confianza de él ya no era solo necesidad, era admiración. Cuando los hombres partieron hacia el trabajo temporal, Laura quedó en pie en el patio, sosteniendo la barra del y tratando de no dejar que la ansiedad la invadiera. Madalena tocó su hombro y dijo: «Ya venías cuidando todo, ahora lo harás con nombre». Y en ese instante, Laura percibió que dejó de ser coprotagonista en su propia vida. Los primeros días sola con Madalena, Laura mantuvo todo bajo control con disciplina, aun cuando el cuerpo dolía. Cuidaba las hortalizas al amanecer, organizaba la casa antes del mediodía y salía a hablar con vecinos sobre trueques y favores al atardecer. La discapacidad, antes tanto limitaba, ahora era solo un detalle que ella sabía administrar. Adaptaba el ritmo, hacía pausas y seguía. Madalena reforzaba que no era terquedad sino inteligencia, conocer hasta dónde puede llegar el cuerpo sin romperse. Por la noche, Laura repasaba mentalmente lo hecho y lo que haría al día siguiente, con una responsabilidad que ya no la asustaba. Hubo días difíciles, falta de agua, cansancio extremo, la soledad de los hombres lejos que apretaba el pecho. Pero Laura persistía. Cada día completado era la prueba de que no solo sobrevivía, sostenía. El narrador observa que ese periodo sería decisivo para el giro final de su historia. Con el pasar de semanas, Laura notó que la casa funcionaba casi automáticamente bajo su supervisión. Lo que antes parecía imposible, mantener todo en orden sin el padre y los hermanos, ahora sucedía con naturalidad, fruto de meses de práctica y observación. Ajustaba rutinas, organizaba trueques, cuidaba hortalizas y aún ayudaba a más necesitados.
Madalena decía que nunca vio a alguien tan joven manejar tanta responsabilidad sin perder la cabeza. Laura no se creía extraordinaria, simplemente hacía lo que era necesario, como desde el día en que casi fue entregada al vaquero. Pero algo en ella cambiaba cada día. La certeza de que su discapacidad ya no definía su valor ni su capacidad de liderar. Los pobladores comenzaron a consultarla incluso en asuntos del barrio, pidiéndole opinión con seriedad impensable antes. Y consulta cada pedido de ayuda. Reforzaba en Laura la autoconfianza que por fin dejaba de ser frágil. Entonces surgió otra preocupación. Las provisiones empezaron a disminuir más rápido de lo previsto. Aunque calculase todo con precisión, la falta de lluvia y la ausencia de vecinos que se habían ido afectaron los trueques. Madalena notó la tensión en el rostro de Laura y la llamó a conversar, recordándole que no tenía que cargar todo sola. Pero Laura sabía que si aflojaba, pondría en el esfuerzo familiar. Se levantaba aún más temprano, reforzaba cercas, guardaba semillas y recalculaba racionamientos. Hubo días en que el cansancio era tal que la pierna se trababa y la obligaba a detenerse unos minutos. Aún así, retomaba el ritmo, porque ese periodo era crucial para la supervivencia de la casa. El narrador dice, Laura no buscaba heroísmo, buscaba estabilidad, algo que nunca tuvo en la infancia. Un día, regresando de un trueque extenuante, sintió la pierna fallar como tiempo no pasaba. Casi cae en el patio, pero logró apoyarse en el marco antes de ceder del todo. El susto aceleró el corazón y por segundos trajo recuerdos de cuando creyeron que jamás caminaría sin apoyo. Madalena corrió a ayudarla, pidiéndole que respirara lento y recordándole que su cuerpo estaba sobrecargado. Laura, con el orgullo herido, intentó minimizar, diciendo que era solo cansancio, pero la voz le tembló y delató el dolor real. Esa pequeña caída no representó incapacidad. La magnitud de la carga que venía sosteniendo sola. Por unos minutos permitió quedarse quieta, sintiendo el peso del día deslizarse de sus hombros. Y fue allí, sentada en el suelo caliente del patio, que entendió que hasta los más fuertes necesitan parar antes de quebrarse. Esa noche, escuchó a Madalena hablar con una vecina diciendo que la niña llevaba el mundo en los hombros. La frase resonó en su cabeza, trayendo orgullo y tristeza a la vez. Sabía que se esforzaba demasiado, pero no imaginar hacerlo distinto. Toda su vida aprendió que si no se afirmaba, alguien decidiría por ella. La imagen del vaquero y la propuesta repugnante aún surgía en flashes, recordándole que fue vista como objeto, peso, vida negociable. Y tal vez por eso ahora luchaba para ser indispensable. Madalena volvió y acomodó su almohada, diciendo que cuando los hombres regresaran, tendría que repartir responsabilidades. Laura no respondió, pero prometió en silencio no dejar que nada se viniera mientras dependiera de ella. Los días pasaron y Laura mantuvo todo, pero el cuerpo cobró factura. La pierna dolía casi todo el día y necesitaba pausas. Aún así, la casa se mantenía. La huerta daba algo de sustento, los trueques se sostenían y ninguna falta grave ocurrió. La comunidad seguía buscándola para orientar decisiones y ella, pese al cansancio, no dejaba de ayudar. Pero algunas noches el miedo volvía, no a fracasar, sino a que todo se derrumbara por un detalle que no viera a... Madalena intentaba convencerla de descansar más, recordándole que la fuerza no se mide por cuanto se soporta sin parar, sino por saber preservar el cuerpo. Laura lo escuchaba, pero le costaba obedecer.
Una parte de ella quería demostrar cada día que nunca más sería vista como carga. Aún así, empezó a aceptar pequeños descansos, entendiendo que sin ellos llegaría al límite. El narrador señala que ese cambio sería crucial para lo que estaba por pasar. Finalmente, tras semanas de espera, los regresaron, cansados, curtidos por el sol, pero con sacos de víveres y un alivio que se expandió en la casa. Cuando el padre vio a Laura, no dijo nada al inicio. La abrazó torpemente, pero profundamente, como quien reconoce que ella sostuvo su vida en las manos mientras estuvo lejos. Los hermanos, admirados por el orden, preguntaron cómo logró mantener todo. Laura encogió los hombros y dijo que hizo lo necesario, pero los ojos de los tres hombres mostraban que sabían que fue mucho. Madalena corroboró todo, contando del esfuerzo, del dolor en la pierna, de las noches planeadas, de la disciplina con que sostuvo la casa. El padre escuchó en silencio, su rostro se enrojeció de emoción, quizá de vergüenza mezclada con orgullo. Y cuando habló, dijo algo que Laura jamás imaginó oír. «Salvaste nuestra casa, nunca lo olvidaré». Esa frase, sin teatro, cayó sobre ella como el cierre de una vieja herida. Con los hombres de vuelta, la casa recuperó un ritmo menos asfixiante y pudo descansar de verdad, sentarse más, respirar sin la presión constante de la responsabilidad total. Aún así, siguió ayudando en todo, pero ahora repartía tareas, orientando a hermanos y padre para mantener el equilibrio logrado. Los vecinos, al ver a la familia más fuerte y organizada, comenzaron a buscarles con más frecuencia para trueques, pedir ayuda u ofrecer pequeñas oportunidades. Curioso, antes eran vistos como vulnerables, ahora eran ejemplo de resistencia y unión. Laura notó cambio en interacciones mínimas. Un saludo más respetuoso, una consulta, un reconocimiento silencioso. Y aunque conservaba cicatrices emocionales, sentía que esas marcas se habían transformado en base. Madalena, feliz de verla respirar menos dolorida, decía que la fuerza de Laura no venía solo de la lucha, sino de cómo se levantaba tras cada caída. Y Laura, oyendo aquello, se permitió creer. Días después, ayudando al padre a separar herramientas, notó que él la miraba distinto, ni con lástima, sino con profundo respeto. Respiró hondo y contó que, durante las semanas fuera, oyó historias de otras niñas entregadas a hombres mayores para matrimonios forzados, como él casi hizo con ella. La voz le falló al admitir que pudo haber destruido la vida de su hija si no lo hubieran detenido. Laura quedó en silencio, dejando que hablase, entendiendo que ese desahogo era parte de su redención. El padre continuó diciendo que al ver su fuerza ahora, comprendió la injusticia que estuvo a punto de cometer, y que estaba agradecido con Madalena por impedirlo. Cuando terminó, quedó ahí parado, esperando una reacción, quizá un perdón explícito. Laura no lo abrazó, no lloró, no hizo discurso, solo dijo que ahora estaba bien, porque eligió seguir adelante. Y en ese instante el padre vio que su hija tenía una madurez que él tardaría en alcanzar. Con el tiempo, la familia se reorganizó en un formato más equilibrado, menos dependiente del improviso desesperado que marcó años. Laura observaba todo con cuidado silencioso, asegurándose de que la rutina siguiera funcionando aún con los hombres de vuelta. Los hermanos, más maduros, compartían el trabajo pesado y consultaban a la hermana antes de aceptar trueques, no por obligación, sino por confianza en su discernimiento. Madalena dejó cada vez más espacio para que Laura guiara las decisiones naturales de la casa, como quien poco a poco
pasa un bastón invisible. El padre mostró un esfuerzo real por corregir comportamientos, escuchando más y mandando menos, como quien entiende que autoridad sin respeto no sostiene nada. Laura sentía todo eso como quien mira una plantación crecer, despacio pero firme, porque tuvo raíces bien cuidadas. Aún así, no se dejaba engañar. Sabía que la vida en el campo podía volverse al revés con un viento, una sequía o una enfermedad imprevista. Y quizá por eso mantenía la serenidad de quien aprendió que la fuerza no es no caer, sino recomponerse cuando el suelo falla. Cuando la comunidad se reunió para decidir el nuevo ciclo de siembra, que Laura tuvo uno de los momentos más emblemáticos. Los hombres discutían semillas, reparto de agua y rutas de trueque, muchos hablando a la vez, repitiendo ideas antiguas que no siempre funcionaban. El padre, viendo la confusión, hizo un gesto simple y llamó a Laura para que explicara el plan que habían discutido en casa. Ella quedó quieta unos segundos, sintiendo el peso de la invitación. Años atrás, ni le habrían permitido escuchar esa conversación, pero ahora todos aguardaban sus palabras. Laura respiró y explicó con calma y claridad cómo organizar la siembra de modo más eficiente, aprovechar mejor la tierra, guardar agua y dividir esfuerzos sin sacrificar a nadie más de lo necesario. Mientras hablaba, el silencio se expandió entre los presentes. No el silencio de la desconfianza, sino el silencio de quien reconoce estar ante alguien que sabe. Al terminar, varios asintieron, otros hicieron preguntas. Absolutamente nadie cuestionó su autoridad. Fue ahí que Laura entendió, sin que nadie se lo dijera, que la niña rechazada ahora era voz activa de toda una comunidad. Al volver a casa tras la reunión, los hermanos caminaban junto a Laura con un entusiasmo que no veía desde la infancia. Pedro dijo que nunca vio tanta gente escuchar a su hermana así, y Juan añadió que si no fuera por ella, la mitad del pueblo se habría ido. Laura sonrió levemente, pues aún guardaba las emociones para sí. Por dentro sintió algo raro, una sensación de pertenencia real, como si finalmente hubiese ganado un espacio donde no tenía que probar nada. El padre caminaba algo detrás, mirando con orgullo silencioso. Ese orgullo que no necesita palabras. Madalena, al llegar, sujetó el rostro de Laura entre las manos y dijo: «Encontraste tu lugar». No era halago, era constatación. Y Laura, oyendo eso, entendió que ya no llevaba aquella vieja vergüenza que la acompañó años. Se había liberado sin darse. Con el tiempo, la sequía dio tregua y cayeron algunas lluvias espaciadas, permitiendo que la tierra respirara. La huerta floreció con más fuerza y la casa volvió a tener comidas más completas, aunque sencillas. Los hermanos consiguieron trabajos mejores gracias a la reputación familiar, trayendo estabilidad. El padre, más presente, empezó a enseñarle cosas que antes no compartía. Cómo identificar vientos, prever cambios del suelo y reconocer enfermedades en las plantas. Lo hacía como quien intenta recuperar años perdidos, y Laura aceptaba esos aprendizajes sin cobrar el pasado. Madalena miraba esa cercanía con satisfacción, sabiendo que era fruto de la transformación lenta que Laura provocó. La comunidad seguía recurriendo a ella para decisiones prácticas y nadie pronunciaba su nombre con lástima. Se había convertido, de hecho, en referencia, y eso formó parte natural de quien era. Una tarde, mientras separaba semillas para la próxima siembra, se detuvo Ya no tenía miedo del futuro. No es que la vida se volviera fácil, muy lejos de eso.
pero por primera vez no vivía esperando el próximo desastre, la próxima humillación, el instante en que alguien decidiera por ella. Ahora tenía voz, presencia y raíces. Los hermanos se acercaron jugando con herramientas improvisadas, como si el peso de años de tensión finalmente se hubiera ido de sus cuerpos. El padre organizaba cuerdas y herramientas sin la prisa desesperada de antes, trabajando como quien sabe que el mañana no se va a desmoronar. Madalena cosía una camisa vieja tarareando, satisfecha con la paz instalada. Y Laura, con un puñado de semillas en la palma, entendió que esa imagen simbolizaba su vida. Aquello que fue limitado ahora germinaba con fuerza. No era cura completa, era reconstrucción real. Esa misma noche, cenando juntos, el padre contó que un vecino dijo querer contratar a Laura para ayudar a organizar su cosecha. Los hermanos sonrieron ampliamente, como si fuera la prueba final de su cambio. Laura rió tímidamente, llamándolo exagero, pero por dentro sintió un orgullo que jamás se permitió. El padre afirmó con voz firme que ella tenía talento de verdad, que veía problemas donde otros veían caos, que tenía cabeza sin haber estudiado. Madalena asintió diciendo que siempre tuvo ese ojo atento, solo le faltó espacio para mostrarlo. Laura quedó en silencio unos segundos, dejando que esa verdad la atravesara sin resistencia. No quería dejarla convertirse en contratada de nadie, pero que alguien reconociera su valor profesional parecía increíble. Y en ese instante comprendió. Había superado no solo la pobreza o el dolor físico, sino la imagen distorsionada que el mundo le impuso. Días después, la noticia de que Laura fue elogiada por un vecino se esparció y cambió la manera de nombrarla. Antes la mencionaban con lástima o desdén, reduciéndola a la pierna torcida. Ahora hablaban de ella como alguien importante, que salvó familia y ayudó a medio pueblo a resistir la sequía. Laura, no obstante, seguía viviendo igual, levantándose temprano, cuidando la huerta, organizando tareas y conversando con quien lo necesitara. Nunca buscó reconocimiento, buscó supervivencia, y halló un valor que nadie pudo negar. Los hermanos la trataron como igual en todo, llamándola para decidir sobre ventas, trueques e incluso siembra. El padre, más sosegado y presente, la incluía en cada conversación importante, como quien compensa actos los años de exclusión. Madalena observó esa transformación silenciosa con orgullo en la mirada. No era exagerado decir que Laura había reconstruido a todos a su alrededor, incluso el mundo pequeño que antes la limitó. Pero fue en un atardecer dorado que Laura vivió uno de los momentos más emblemáticos de su viaje. Estaba sentada en la veranda, descansando la pierna tras un largo día, cuando el padre la llamó por su nombre, no con urgencia, sino con cariño. Al alzar la vista, él dijo, voz firme y sincera, que estaba orgulloso de ella. Fueron solo 3 palabras, pero llevaron todo lo que jamás supo decir en su infancia. Laura sintió el pecho llenarse de forma desconocida, como si una parte profunda fuera finalmente vista. Los hermanos sonrieron discretamente, como si ese momento también les perteneciera. Madalena secó sus ojos sin admitirlo, emocionada. Y Laura comprendió que, aun sin abrazos ni promesas, ese reconocimiento cerró la herida más antigua que llevaba. Con la seca terminando, la familia se preparó para sembrar de nuevo, ahora con más confianza y menos miedo. Laura guió la elección de semillas, explicó el espaciamiento entre surcos y ayudó a distribuir tareas. Todo con la naturalidad de quien finalmente comprende su propio valor. Los hermanos trabajaban junto a ella con más energía, riendo y compartiendo responsabilidades como nunca.
El padre seguía cada indicación con respeto, reconociendo que la inteligencia de Laura mantenía la casa en equilibrio. Madalena decía que esa plantación sería distinta porque nacía de un suelo curado, un suelo que alguna vez estuvo marcado por dolor, rechazo y humillación, pero que ahora llevaba fuerza. Mientras enterraba semillas en la tierra, Laura sintió una paz profunda, la certeza de que no vivía para demostrar nada, simplemente vivía. Y eso, para ella, ya era victoria. El narrador observa que ese momento marca no un fin, sino un nuevo comienzo. Una mañana, al caminar hacia la huerta, Laura encontró tierra húmeda por la lluvia nocturna y percibió el fuerte olor de renovación subir desde el suelo. Se agachó, apoyando la mano en la tierra, y notó que ese mismo suelo que una vez sostuvo su mayor dolor, ahora sostenía su mayor logro. Los brotes volvían a aparecer y la visión de esa vida emergiendo en silencio tenía un peso simbólico que comprendía sin palabras. No se trataba solo de plantar, era renacer con lo que se tenía, sin esperar que el mundo fuera amable. Los hermanos se acercaron a compartir el desayuno y ella se levantó despacio, sintiendo su cuerpo firme, a pesar de la pierna débil. El padre le rozó el hombro y siguió su faena, un gesto simple, pero cargado de lo que antes no supo mostrar. Madalena salió de la cocina sonriendo, diciendo que ya era hora de empezar el día. Y Laura, mirando ese escenario, entendió que había rescatado no solo a la familia, sino a sí misma. Por la noche, reunidos alrededor de la mesa, la conversación fluía leve, y Laura experimentó algo. Nunca antes había sentido tan claramente seguridad, no la seguridad garantizada por bienes o dinero, sino la seguridad de saber que existía amor, respeto y un lugar. El padre contaba historias antiguas, los hermanos reían, Madalena comentaba la nueva siembra y Laura observaba todo, dejando que la paz se instalara dentro de ella. Durante años creyó que su destino lo decidirían otros, la opinión ajena, el juicio brutal de la comunidad, la decisión que casi la sacó de casa. Ahora resulta imposible imaginar que alguna vez pensó ser una carga. Se había vuelto el centro de sostén de la familia, la voz que guiaba decisiones, el pilar de una casa que renació con ella. Y en ese silencio cómodo de la noche, Laura comprendió que por fin podía dormir sin miedo. Era como si ese instante cerrara un ciclo entero de dolor y reconstrucción. Antes de acostarse, salió unos minutos al patio, dejando que la brisa fresca le tocara el rostro mientras miraba el cielo oscuro y estrellado. Todo lo vivido, la infancia marcada por el rechazo, el día en que casi fue entregada como mercancía, las humillaciones que pensó nunca superar, la sensación constante de ser carga. Pensó también en la valentía silenciosa que encontró en sí, el trabajo hecho aún con dolor, la fuerza que descubrió sin que nadie se la enseñara. Allí, sola en ese pedazo de tierra simple, entendió que su superación no estaba en grandes gestos, sino en lo cotidiano, en pasos cojos pero firmes, en decisiones que salvaron a su familia, en la dignidad que reconstruyó con sus propias manos. El pasado no desaparecía, pero ya no dolía como antes. Ahora era parte de la historia, no la sombra que guiaba sus días. Laura volvió adentro y halló a la familia dormida, respirando tranquila, y sonrió con serenidad, sabiendo que todo lo vivido la había llevado hasta allí. Una vida entera transformada no por milagros, sino por resistencia. Esa resistencia silenciosa que solo quien sufrió aprende a llevar alarde.